Abran sus Biblias, 1 Timoteo 3, de los versículos del 1 al 7. Esta semana en una pequeña discusión, una pequeña plática que teníamos yo y Carolina con dos amigos nuestros, precisamente allá la plática no fue en Playa del Carmen, fue en Cancún, donde primero llegamos y estábamos sentados una noche platicando y haciéndonos preguntas, ¿verdad? Y una de las preguntas, cada uno tenía que hacer una pregunta al grupo y cada uno contestaba, era forma de conversación, era todo conversacional, ¿verdad? Y entonces el varón de los cuatro de nosotros, dos parejas, hizo la pregunta: ¿cuál es la persona en la historia, una persona histórica que ha tenido la mayor influencia en tu vida, ¿verdad? Y cada uno tenía que pensar en algo. Yo me puse a pensar, no podía pensar en alguien, ¿no? No que no conozca figuras históricas. Ayer me puse a pensar de nuevo en eso y dije, bueno, ¿por qué no podía pensar en ese tiempo? Bueno, yo creo que fue porque soy emigrante. En el sentido que me trajeron aquí a los 11 años de edad. Y no me acuerdo quién en mi país, en Nicaragua, ¿verdad? Quién era quizás un personaje importante en mi historia, verdaderamente no sé. Y me traen a los Estados Unidos y no soy americano. Y aquí es una historia, claro, tomé estudios de historia americana, y aprendí de George Washington y toda esta gente, ¿me entiende? Pero en esencia, el punto que quiero hacer es que yo no podía pensar en alguien que de verdad fuera alguien que yo dijera, Benito Juárez me impactó o algo así, ¿no? No, no podía hasta que pensé, ya sé quién me impactó. Y decidí entonces que la persona de historia tenía que ser un deportista, sports figure, ¿right? Y tenía que ser, ¿qué más? Si me conocen, un beisbolero, a baseball man, somebody in baseball. Y entonces pensé que el que me había impactado verdaderamente fue un hombre llamado Roberto Clemente. Roberto Clemente, ¿le suena a alguien Roberto Clemente? ¿Ay? Roberto Clemente dice que está colocado entre los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos. Alguien lo llamó a complete player, un jugador completo. Y dice que su récord comprueba, ¿verdad?, que era un jugador completo. Se ganó el Most Valuable Player, el premio del mejor pelotero, mejor jugador, pero también recibió 12 premios de Golden Glove, de guante de oro, 4 títulos de bateador en la Liga Nacional, 12 juegos de estrella en la que participó, 2 campeonatos de serie mundial, y también llegó a pegar 3,000 imparables, 3,000 hits en su vida. Solo 10 jugadores en la historia de las ligas mayores han podido pegar más de 3,000 hits antes de Roberto Clemente. Y claro, en la serie que se le recuerda, la serie mundial de 1971, cuando le ganaron a los Baltimore Orioles, a los Orioles de Baltimore, y en ese juego él pegó 2 jonrones, ¿verdad? Hizo muchos juegos a la defensiva que ayudó a los Piratas de Pittsburgh a hacer historia en la serie mundial. Sin embargo, la razón que le menciona él no es todas estas hazañas, ¿no? Dice usted, y por eso usted lo recuerda como una gran influencia en su vida. No, porque la cosa que hizo Roberto Clemente es que era un hombre con mucha compasión y ayudaba mucho a los niños pobres y hacía muchas cosas alrededor. Era puertorriqueño, hacía mucho. Y este hombre perdió su vida en un aeroplano y ¿sabe de dónde iba? No iba a Cancún ni a Playa del Carmen. Iba a Nicaragua a ayudar a la gente damnificada del terremoto que hubo en el año 1971, 72, ¿verdad? Y perdió su vida en ese choque de ese aeroplano. Iba a servir, que era lo que él verdaderamente le gustaba hacer. Y bueno, y por eso yo me identifico con él, ¿no? Y ese quizás un líder deportista que me influyó en mi vida y me gusta mucho. Bien, hoy vamos a hablar de liderazgo en la iglesia, líderes en la iglesia.
El título es Sigue a tus ¿qué? A tus líderes, right? Era un mensaje que tenía que predicar hace 2 semanas. Y gracias a Dios que me enfermé. Que no lo pude predicar porque entonces me fui a Cancún de vacaciones y no tenía que estudiar para hoy. Come on, es un joke, No creo que me la pasé haciendo nada, pero estoy diciendo gracias a Dios. No, más importante que eso, que es un tema súper significativo. Esto de sigue a tus líderes. Hay algunas personas, algunos hermanos que tienen un poquito de reacción a la palabra líderes, ¿verdad? Yo estuve pensando un poco sobre esa palabra líderes y voy a tratar de definir. Esta mañana va a ser un tiempo de instrucción, bastante instrucción. Estamos en 1 Timoteo y hemos estudiado temas muy importantes. Sobre todo estamos hablando de la iglesia. La iglesia es, ¿se acuerdan? Es el templo de Dios, el lugar de Dios. La casa de Dios es la iglesia, ¿no? No es el templo, es la casa de Dios. Nosotros somos la iglesia. Y 1 Timoteo y 2 Timoteo y el libro de Tito, ¿recuerdan? Son las cartas ¿qué? Pastorales, ¿verdad? Y si quieres saber cómo se lleva una iglesia, tienes que leer estos 3 libros. Entonces estamos estudiando estas cartas pastorales, comenzando con 1 Timoteo. Y tomamos el concepto de casa de Dios y cómo debemos de comportarnos dentro de la casa de Dios. Y vimos el capítulo 1 donde mencionamos que es muy importante que en la iglesia, la casa de Dios, número 1, central para la iglesia, tiene que ver que haya buena doctrina, que haya buena enseñanza. ¿Recuerdan? ¿Ok? Porque hay muchos falsos maestros, hay muchos tipos y tipas que entran a las iglesias y destruyen la sana doctrina. Y Pablo instruye a Timoteo a que corrija eso, que habían falsos maestros aquí en la iglesia de Éfeso y les dice que corrijan a estos falsos maestros que estaban enseñando falsa doctrina. Pero también hablamos, si recuerdan, hablamos en que Pablo también instruye sobre hombres piadosos, que la iglesia debe tener hombres piadosos. Hombres, levanten sus manos hacia arriba, con las manos hacia arriba. Let me see your hands, man, up in the top, okay? Don't take them down, no los baje. Pero la Biblia dice en Timoteo que los hombres deben de levantar manos santas. Gracias, Francisco. Manos santas, right? So que está diciendo que la iglesia debe tener no solamente buena enseñanza, buena sana doctrina, ¿verdad? Pero también la iglesia debe tener hombres piadosos, hombres que viven vidas santas, ¿verdad? Hombres que oran, dice también el apóstol, tiene que haber hombres piadosos. No solamente estamos hablando de pastor o otros que están en posiciones de dirigir algo, estamos hablando de todos los hombres en la iglesia. Tienen que ser hombres de esta categoría. Pero también hablamos de mujeres, que las mujeres tienen un llamado, ¿recuerdan? Y las mujeres tienen que estar seguras de su llamado establecido en la creación, ¿verdad? Que Dios le dio un lugar a la mujer también en la iglesia, pero que no debe de ¿qué? Usurpar el lugar del varón en el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Vimos eso también. Y por último, pero ahora vamos al capítulo 3 y vamos a leer de lo que llamamos los líderes en la iglesia. Pastor Marco, la semana pasada les habló de los diáconos en la iglesia. Diga diáconos. Ahora diga diáconos. Acaba de hablar en griego. ¿Okay? Diáconos quiere decir uno que sirve mesas. Diga, uno que sirve mesas. Dígale a su vecino, diáconos quiere decir uno que sirve mesas. Ok, y eso sale del capítulo 6 de Hechos, donde se estaban descuidando ciertas viudas, que había la comida, había un tiempo de comida, y a ciertas viudas se les descuidaba, no les estaban dando de comer. Y entonces los líderes principales de la iglesia y los apóstoles dijeron, tenemos que escoger algunos diáconos para que traten con esta necesidad y que no descuidemos a las viudas que no están siendo atendidas. Y ahí comienza lo que llamamos los diáconos de la iglesia. Y diaconisas, también hay mujeres que sirven en este rol, pero es un rol que es un rol de servir, de siervo, ¿me entiende? Y es lo que el hermano hablaba la semana pasada, de que hay diáconos, quiere decir siervo, servir, y que todos tenemos que servir,
¿verdad? Hay siervos, algunos que se distinguen en este rol y sirven. Y es muy obvio que están sirviendo y se les confía un rol ahí, o mujeres también. Aquí en la iglesia tenemos a mujeres que sirven, podemos decir, en el tipo de diaconisa. Eso sale de Romanos 16, ¿verdad? Donde hay una mujer llamada Febe, que era una diaconisa en la iglesia de Crencea, ¿entiende? Pero diaconisa no quería decir una posición de autoridad, es una posición de servir, ¿me entiende? Febe, ¿ok? Igual con el varón, es una posición de servir. Pero también tienen que ser hombres diáconos, tienen que ser también espirituales. Hermano Marcos leyó ese pasaje, yo voy a leer los primeros 7, pero diáconos habla que tienen que ser hombres espirituales, aunque están sirviendo mesas, pero también tienen que ser hombres piadosos y hombres espirituales, ¿verdad? Ahora, aquí en la iglesia no usamos ese término para los que sirven, no lo usamos, ¿verdad? Y hay hombres que sirven aquí con fidelidad, con fidelidad. Usted los puede ver el domingo en la mañana acá, o cuando hay un evento, hay hombres que sirven. Ellos están al pie del cañón, como decimos, sirviendo. Ese sería su tipo diácono, aunque no le llamamos diácono, a alguien que sirve. ¿Están conmigo? All right, so ese es diáconos. Ahora, pero hay otra persona en la iglesia que es llamado el anciano, ¿verdad? Ese es una posición más de liderazgo, pero más de autoridad. También tiene que tener una actitud de siervo, ¿me entiende? De siervo también, es una posición de servir a la iglesia del Señor, pero es una posición de autoridad, es una posición de dirigir. Ese es lo que llamamos aquí. So, lean conmigo, les voy a leer 1 Timoteo 3, 1 al 7, ¿ok? Es muy importante que conozcan su Biblia. Esa es siempre mi pasión, que conozcan su Biblia. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión, hermanos. Mucha confusión en las iglesias sobre estas liderazgos. Las únicas 2 posiciones de autoridad que Dios da en el Nuevo Testamento, de autoridad en la iglesia, ¿ok? Ya les dije, es el anciano y el diácono. Si es que el diácono que está sirviendo, se le da una autoridad para dirigir un ministerio, ¿me entiendes? Son las únicas 2 posiciones de autoridad en la iglesia. El anciano y el ¿qué? Y el diácono. ¿Okay? Ahora, hay otras, vamos a leer primero y después regreso a esto. 1 Timoteo 3:1. Se dice, y es verdad, dice la palabra aquí, que si alguno desea ser, mire la palabra, ¿qué es? Obispo. Obispo. ¿Okay? La Reina Valera, ¿qué dice? Quizás diga anciano o no. ¿No dice obispo también la Reina Valera? Ok, so, tenemos aquí la palabra obispo. Ok, déjeme adelantarme un poquito. Okay. Y dice, si alguien desea ser obispo, y esa palabra también es sinónima con 2 palabras más, y la palabra pastor o anciano. So, anciano, obispo y pastor se refiere a la misma persona, a la misma función. ¿Me está siguiendo? Sinónimo, ¿okay? Con mi nombre es José Antonio. Llámeme Antonio, está hablando de la misma persona. Llámeme José, está hablando de la misma persona. ¿Me entiende? So, anciano, pastor y obispo está hablando de la misma persona. 3 títulos es para la misma persona, pero cada uno enfatiza diferente función de la misma persona. El anciano es el presbúteros en griego y está hablando de la madurez de la persona madura en la iglesia. No cualquiera en la iglesia puede ser un anciano, tener podemos llamarle, ser elegido a ese lugar, ¿me entiende? No cualquiera puede hacer eso. Tiene que ser una persona madura en la fe, una persona con dignidad, una persona piadosa. No podemos elegir a un cualquiera. No, ¿me entiende? Y si usted desea llegar a hacer eso en la iglesia y tiene una pasión por ser un anciano, un líder en la iglesia, vamos a ver un momentito qué se requiere de una persona así. Pero madurez es importantísimo. Por ejemplo, sentido común. ¿Podríamos escoger a un muchacho de 20 años a que sea anciano de la iglesia? ¿Cuántos dicen que sí? Wrong. Estás equivocado porque
20 años, ¿qué madurez va a tener un muchacho de 20 años? Cuando Pablo escribe en 1 Timoteo 4:12 y le dice a Timoteo que nadie tenga en poca tu juventud, que nadie te haga menos por tu juventud, no le está hablando a un muchacho de 15 años, ni de 20, le está hablando a un hombre de 40 años. Son 40 años en esa cultura, era joven. Todos los jóvenes de 40, a ver, come on. You young people, 40-year-olds, you right? ¿Entiende? No podemos escoger a alguien que sea joven, tiene que ser alguien con cierta madurez ya. Y los años no te traen madurez, right? Es la manera que vives que trae, vas a envejecer, pero la madurez espiritual viene a través de la experiencia, a través de los años, a través del caminar con el Señor, la dedicación a la palabra de Dios, ¿entiendes? Ahora, también, obispo es la otra palabra, la segunda. Eso está hablando de alguien que en inglés es the overseer, alguien que sobremira es como alguien que se sube a una torre arriba y entonces empieza a ver una área y está sobremirando, sobreviendo una área. Esa es la función de que el anciano, el pastor, el obispo, esta función de obispo tiene que ver con que tenemos que cuidar de todo, tenemos que cuidar de todo el rebaño, de todo asunto de la iglesia, tenemos que estar conscientes y al tanto, ¿me entiendes? Un anciano debería saber eso, qué es lo que está pasando, qué es lo que hay allá afuera, ¿me entiendes? Eso es muy importante. Dicho sea de paso, cuando una muchacha se quiere casar, debería preguntarle al anciano, al pastor o al obispo, preguntarle, ¿qué te parece este muchacho? Y el pastor debería de saber acerca de ese muchacho, right? Una aplicación práctica, ¿me entiendes? Te lo recomiendo, él debe saber. Pregúnteme a mí de cualquiera de ustedes, yo sé todo lo de su vida. Just kidding. You know? Pero es importante eso, ¿me están siguiendo? ¿Verdad? Los nombres tienen conciencia. Ahora, la última palabra es pastor. Pastor es poimen, que quiere decir el que alimenta, el que cuida. El pastor es alguien que alimenta y que cuida. Esa es la función del pastor. ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Tiene sentido? Quédense conmigo. Este es ahora el seminario teológico ahorita mismo. Porque hay tanta confusión en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, déjenme tirarle una. Aquí le va. Usted va a Efesios 4 y Efesios 4 le habla de que Dios le ha dado a la iglesia. Dice que hay apóstoles, profetas. ¿Qué más dice? Maestros, ancianos, right? Ancianos y maestros. Apóstoles, ¿qué? Profetas, ancianos y maestros. Los primeros dos ya no existen. They're not around anymore. Apóstoles y profetas. Bíblicamente ya no existen. Lea Efesios 2. Ahí te dice claramente que estos dos eran parte del fundamento de la iglesia. Pero vas a la televisión, lo escuchas en la radio Nueva Vida, lo que sea, y sale el apóstol fulanito predicando la palabra, el apóstol tal. ¿De dónde agarró ese título? You know what I mean? Confusión. Y confunden a la gente. Ya no hay apóstoles. Tiene que llamarle o pastor o anciano, llámele obispo, pero usualmente los que han quedado son los pastores y los maestros. Ya no hay ancianos, ya no hay obispos. Perdón, ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. ¿Profetas? No, ya pasaron. Era parte del inicio de la iglesia. Ya no hay profetas el día de hoy. Ahora hay gente que declara la palabra de Dios. Existe esa función. Pero el profeta, mi profeta fulanito. No, wait a minute. Ya no hay eso. ¿Entiendes? La iglesia se confunde, la gente se confunde. Y si estamos confundidos en eso, vamos a estar confundidos en todo lo demás. Y vamos a creer todo lo que otros dicen. Tenemos que conocer bien la palabra de Dios. ¿Entiendes? Eso es muy importante que ustedes puedan, desde un principio aquí, ver esto. Hablemos entonces de a qué líder voy a seguir, pues. ¿Verdad? ¿A qué líder voy a seguir? Pues ahí ya te doy los nombres. A los ancianos de la iglesia. En la iglesia tiene que haber una pluralidad de líderes.
¿Una qué? ¿Qué significa eso? Que no solamente hay un líder, ¿verdad? Y dicho sea de paso esto de líder, la palabra líder, también líder es un regalo, es un don del Espíritu Santo. Líder es un don del Espíritu Santo, que Dios se lo da tanto a mujeres como a hombres. Hay un don de liderazgo en la Biblia. Usted lea los Romanos 12, hay un don de liderazgo. ¿Me entiende? Que hay algunos que tienen este don dado por Dios. ¿Y qué es eso? Se lo voy a leer. The gift of leading, el don de dirigir. To lead under the leadership of the Lord so that the good works of all will be profitable and fruitful. Quiere decir, dirigir bajo el liderazgo del Señor para que the good works, las buenas obras de todos tengan provecho y den fruto. Eso tiene que haber, pero en esencia, la palabra traducida líder significa to stand before or lead. To stand before. Ponerse al frente del grupo. Ahí está el grupo, al frente del grupo. El líder se pone al frente del grupo y dirige con la ayuda del Señor hacia adelante. Ese es el significado de la palabra líder. Si tú eres, if you're a parent, you're a father in the house, you're the leader of that home. Tú eres el líder de esa casa si eres padre, ¿me entiendes? Pero eso no es un regalo. Es una posición que Dios te dio para que tú la desempeñes. God gave you that place so that you can lead your family. You understand? You know? Pero en la iglesia puedes tener un ministerio y Dios te pone al frente de ese ministerio. Tú lo tienes que dirigir, hombre o mujer. Ahora los ancianos puede ser que tengan el don de liderazgo o que no tengan el don de liderazgo. Pero si tienen la posición de ancianos, tienen autoridad y de alguna manera van a tener que aprender a dirigir. ¿Me entiende? Pero si son ancianos y tienen el don de liderazgo encima de eso, fabuloso. Ay, porque tienen la madurez que hablamos anteriormente, tienen lo de obispo que pueden sobremirar todo, right? Alimentan al rebaño, conocen la palabra y encima de eso tienen el don de dirigir. Eso necesitamos en la iglesia. So look, mire lo que dice aquí la palabra de nuevo, 1 Timoteo 1. Si dice que si alguno desea ser ¿qué? Obispo, anciano o pastor, a noble función ¿qué? Aspira. A noble función aspira. In English it says, he desires a great thing. Y quiero pararme aquí, parquear el carro aquí un momentito. Estacionar el carro aquí un momentito. Buena cosa desea. La palabra es orego, aspirar, buscar. Epitumeo es la otra palabra, el de deseo. Dice, deseo o ardor por una cosa. Podría convertirse en convicción e ir a la escuela, al instituto, al seminario. Ya no se escucha el día de hoy que alguien diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser pastor. ¿Estás orando por tus hijos que uno de ellos sea pastor? I pray, yo deseo que uno de mis nietos sea pastor. Tengo 7. I pray, Dios, que uno de ellos, o 2, que sean pastores, que deseen ser pastores. Bueno, ese ya es el paso mayor, síganme. Ese ya es el paso mayor. Es un llamado de Dios también, right? Pero esto que dice desear ser líder en la iglesia, desear ser una persona madura en la iglesia, que va a ayudar a otros, que va a guiar a otros, que va a enseñar a otros, que va a hacer todo y va a vivir una vida ejemplar también para poder hacer la iglesia del Señor más fuerte. Se les voy a leer los requisitos para un pastor o a un anciano o un obispo, que es la misma persona que les dije. Aquí tenemos 4 ancianos y 5 si contamos al hermano Marco, porque en sí él es un anciano también, porque es pastor, ¿me entiende? Pero es Miguel Bernales, es el hermano Joseph Apresa, es Isaac Arellano, es Carlos Rodríguez y su servidor. Tienen 5. Right? Y estos 5 somos responsables de lo que ahora voy a leerles, para que ustedes lo sepan y lo conozcan. ¿Ok? De estos 5, Dios no vaya, solo hay uno que es el pastor, soy yo.
que Dios me llamó a hacer, aparte de esa función de anciano, obispo, me llamó a ser pastor tiempo completo. Es mi llamado. Yo lo sé, a los 24 años Dios me llamó a ser pastor en una iglesia a través de una predicación. Y mi pastor predicó que la mies era mucho y los obreros pocos. Y yo estaba estudiando para medicina y Dios me dijo, no vas a estudiar medicina, vas a estudiar lo que yo quiero que tú estudies. Y yo levanté la mano y el pastor hizo el llamado. You know, any of you guys want to come forward and give your life to God, darle tu vida a Dios y ser pastores. Yo levanté la mano y pasé al frente un domingo en la noche. Y ahí comenzó mi jornada para prepararme para ser pastor, ir a la escuela y todo lo demás. ¿Están conmigo? You know, van a haber pastores que Dios va a llamar, pero hombres que están aquí, yo les reto a ustedes, ¿es tu deseo? ¿Es tu deseo llegar a ser a un punto en tu crecimiento espiritual que dices, yo quiero que un día me elijan, que Dios quiero servirle de todo corazón y quiero llegar, no aquí abajo, no aquí a la mitad, yo quiero y deseo, me arde el corazón por ser un líder en la iglesia del Señor, por ser un anciano en la iglesia del Señor un día? Es lo que nos hace falta, no hay aspiración a eso, debe haber aspiración. Porque no es una posición de mandón, es una posición de servir con gratitud y con gozo y decir, qué gran privilegio tengo de servirle al Señor en su iglesia. You know what I mean? ¿Recuerdan Hechos 20, 29 al 31? No lo tenemos en la pantalla ahora, pero recuerdan Hechos 20, 29 al 31, cuando Pablo agarra a los ancianos de esta iglesia que ahora les estoy leyendo y los lleva a la playa y les dice, nada rehusé enseñarles el tiempo que estaba con ustedes. Les enseñé todo el consejo de Dios. Y les advierte y les dice, cuando yo me vaya de Éfeso, van a venir lobos rapaces vestidos de ovejas y van a querer arrastrar a todos los miembros hacia afuera. ¿Recuerdan que se los leí, hermanos? Dígame sí. O dígame no. I don't care, pero le quiero que sepa. ¿Me entiende? Lo importante que este papel es de un líder fuerte, sólido en la iglesia, 4, 5, 6, los que sean, que van a proteger la iglesia de Dios y la van a llevar hacia adelante. La van a llevar hacia adelante. You know? Es algo que vale la pena. La palabra noble ahí es kalos. Incluye trabajo o función y es algo que vale la pena. Ay no, yo nunca quiero ser líder. ¿No? A mí no me pongan ingrato. It's like, come on. You know, sírvele a Dios, arriésgate. No es fácil, pero es necesario que hagan líderes que dirijan a la iglesia. Leamos lo que pide de estos hombres. Dice así que el obispo, el anciano, el pastor, debe ser que intachable, irreprensible, creo que dice la Reina Valera. Esa palabra, ahí podríamos parar este sermón. Estos hombres ancianos, el pastor, todos los 5 que les he mencionado, tenemos que ser intachables. Que nadie nos apunte el dedo. Es lo que significa esto. Nadie puede decir que andamos pegándole a la mujer, o andamos de borrachos, o andamos desperdiciando la vida, somos imprudentes, somos malos hablados, no tenemos control de nuestras facultades. No podemos vivir así, no es fácil. Tóqueme, soy carne y hueso. Carne y hueso, man, I'm flesh and bones, se enoja, pastor, sí me enojo. ¿Le pega a Carolina? No, nunca. Pero tenemos conflicto, tenemos tensión, tenemos todo eso, pero tenemos que controlarnos. Tiene deudas, sí, pero las pago. ¿Me están siguiendo? Hay una palabra aquí que dice, la mujer dice que el pastor o el obispo, el anciano, tenemos que ser hombres de una sola mujer.
No podemos tener la esposa y la amante. ¿Me entienden? Nomás amar a una sola mujer. Lo que dice la palabra de Dios. You can't have 2 or 3. You can't be flirting around with women. You can't be doing your own thing out there and be a leader in God's house. You can't. You have to be holy. You have to be committed to one woman, one wife. She's got to be your passion and your dedication. 100%. Dedicado a una sola mujer. Si vas a ser líder en la iglesia del Señor. No solamente pastor, pero anciano, líder, cualquiera que sea, tienes que estar dedicado a una sola mujer. Aunque te cueste. Aunque se arrugue. Así que el obispo puede ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de ¿qué? De enseñar. I'm sorry, hermano, pero hay muchos de mequetrefes allá afuera que están de pastores y no conocen la palabra de Dios y la gente tonta los sigue. Y sigue cualquier enseñanza, tienen que conocer, el anciano tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que estudiar, tiene que conocer la palabra a fondo. ¿Entiende? Es importante. Yo me paro aquí con la autoridad, no mía, la autoridad de Cristo. Cuando Cristo se paraba a predicar, decían que se quedaba pasmado todos por la manera que enseñaba. Pero enseñaba con autoridad, pero no autoridad suya, autoridad de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Entiende? Esa es la autoridad, no es la mía, viene de la palabra. Y si enseño la palabra, tengo la autoridad para enseñarla, la palabra, pero tengo que conocer y estudiar bien. So, tengan mucho cuidado, todos ustedes, con esto. Moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho. Ese es controversial. ¿Ay? Pero la versión lo interpreta bien. En otra parte de la Biblia, Pablo instruye o sugiere a Timoteo, uno de los dos, a Tito, que se tome un poquito de vino para su dolor de estómago, su problema. La Biblia realmente no prohíbe el tomar en sí, no lo prohíbe. Uno tiene que decidir, me conviene o no me conviene, ¿me entiende? Pero si lo vas a hacer, es mejor que tengas mucho cuidado, porque entras en un peligro, y el peligro puede ser que te conviertas en un borracho. Entonces tienes que usar tu criterio, tienes que tomar la prudencia, otros quizás puedan, pero tú no puedes. Como líder, tienes que tener control propio, personal en esa área, ¿entiende? Hay situaciones que todos vivimos que tenemos que decidir qué voy a hacer en esta situación, sobre todo líderes de la iglesia. No debe ser pendenciero, se fijan ahí, pleitista, ni amigos del dinero, eso no está en la versión esta aquí. Esta palabra, ni amigo del dinero, algunas Biblias no lo tienen, quizás la Valera no la tenga, y la ponen aquí en esta versión porque en Tito sí dice que no sea amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa, hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia del Señor? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen ¿a qué? A la iglesia, a los de afuera. ¿Qué reputación tiene afuera? Para que no caiga en descrédito y en la trampa de ¿quién? Del diablo. La familia es muy importante también. No quiere decir que el pastor no tenemos conflictos familiares o problemas en la familia o los hijos se nos rebelan. Sucede. Y para mí es importante en ese caso, más que todo, es saber gobernar esa situación, saber tratar esa situación. Y en ciertos casos hay que decir, no puedo hacer este trabajo de la iglesia porque tengo que poner atención a esto. Es lo que yo hice. Mis hijas se rebelaron cuando estaban jóvenes, ¿ok? Y yo me salí del pastorado por un tiempo, ¿ok? No es porque yo tenía la culpa, era un momento de atención a ellas y tenía que tratar con eso. Y gracias a Dios que el día de hoy todas ellas están bien en el Señor y están sirviéndole al Señor, ¿me entiende? Entonces, pero es importante que sepamos gobernar bien la casa. Acabamos de elegir a un hombre nuevo en la iglesia como anciano, el hermano Joseph y Sonia.
y vimos su familia estaba en orden o no estaba en orden. Y se vio que sí, tienen 2 hijos y los muchachos están bien y son muchachos obedientes y productivos. Y todos ustedes votaron por él en la semana, 4 semanas atrás votaron por él. Solo una persona que votó no, Joseph. No te voy a decir quién es. I don't even know, hermano. No sé quién fue. I don't know. Pero si tú eres esa persona, tienes valor, ve y dile, hermano, te quiero ayudar. Eso es lo que yo veo en tu vida, que te hace falta, man. So, ve y dile. Ten valor. Y no le tienes que decir a nadie más. Pero es serio esta cosa. Oren por sus líderes. Ahora, quiero enseñarles un video de 4 minutos. El dinero es muy serio en la iglesia también. Y alguien me mandó este video y dije, wow, qué tremendo este asunto. ¿Verdad? Que no haya confusión en la iglesia sobre el asunto del dinero y hasta qué grado la iglesia hace con el dinero lo que debe hacer. Y que el pastor no ponga sus manos en el dinero. No, que no meta sus manos a la ofrenda. Yo nunca me he llevado la ofrenda a mi casa para contarla. En una ocasión me han dicho, hey, no hay nadie aquí, ¿qué hago? Ok, ciérrala bien. Ya está contado, ya sabe cuánto hay en esa bolsa, la llevo y la voy a poner en el banco, se la entrego el siguiente día. Pero nunca he abierto ese sobre a ver cuánto dinero hay aquí. No, estas manos están limpias. Escuchen esto, es interesante. De lo que hacen muchas iglesias y muchas organizaciones cristianas y que nadie quiere hablar de ello. Es una muchacha dando testimonio. Espero que trabaje bien. Nadie habla de estas cosas, es muy importante saber. Yo vengo de un ministerio donde yo contaba la ofrenda alrededor de unos 10 años, 10, 15 años yo contaba la ofrenda. Nosotros recogíamos alrededor, estoy tirando números brutos, ¿ok? Una iglesia de alrededor de unos 1,500 miembros de hace unos 2 años para atrás, no quiere decir que ahorita estén ganando eso, pero ganaban alrededor de $20,000 por fin de semana, ¿ok? Eso es incluyendo las ofrendas que le pedían a los niños. Esto es excluyendo los eventos, los retiros, es excluyendo actividades como la pedagogía, como enseñanzas que ellos cobraban la entrada. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta qué está pasando aquí porque nadie está hablando, nadie quiere tocar este tema. A mí me han amenazado de muerte por abrir la boca y decir estas cosas, pero tenemos que hablar la verdad. Si son $20,000, alrededor de unos $10,000 a $12,000 son dinero que está contabilizado, que se tiene que reportar al IRS, porque la gente pone el nombre en un sobrecito. En ese sobrecito, ¿verdad?, va el nombre, va el monto y eso quiere decir que hay un récord, que el IRS no solamente es el único que mantiene el récord, sino tú también si tú pones el nombre en un sobre. Los pastores, bajo las reglas de la 501C3, tienen mensualmente que estar diciéndole a la gente lo del sobrecito y lo del orden. La gran mayoría de ellos no lo hacen porque no es conveniente. A ellos les conviene que tú pongas la plata en el alfolí o en la bolsita de esos que ellos utilizan para levantar la ofrenda. Ellos quieren que tú pongas la plata cash. Es lo más conveniente. Es la misma situación que pasa en los callejones de Los Ángeles. En los callejones de Los Ángeles no se puede controlar cuánto cash es el que fluye. El IRS tiene problemas grandes en ese aspecto. Por eso es que se dice que las iglesias son un lavado de dinero. ¿Por qué? Porque cuando tú pones cash, no hay manera que lo controle nadie porque no lleva nombre, no lleva fecha, no lleva un monto. No hay una manera de controlar ese cash. De los $20,000 que estemos recogiendo cada fin de semana, alrededor de $12,000 son el único dinero que se reporta al IRS en realidad. Lo demás, el pastor se lo echa a la bolsa, incluyendo con un salario de unos $5,000 a la semana. Haga números. $5,000 más unos 9,000 cash. Y aparte a eso, las actividades, los retiros ahora, los retiros son caros, hay que ser justo también, porque los lugares y los sitios de los retiros cobran alrededor de $30,000 a $40,000, dependiendo cuánto es el monto de gente que hay. Ellos tienen que pagar también las instalaciones. Entonces, how much cash flow? Y si hay producciones como lo hay en Llamada Final, que Llamada Final tienen inspiración, 1, 2, 3, hasta el 10, que ellos todavía ganan se le puede decir dinero con esos álbumes que graban de alabanza. Entonces, ¿de cuánto dinero estamos hablando que recogen cada fin de semana? Ahora yo les vengo a decir, ¿qué pasaría si cae, en este caso, el Departamento de Trabajo y de Labor
y comienza a ver los salarios inmensos que tienen no solamente el pastor, sino sus hijos y sus mejores amigos que están trabajando con ellos. ¿Cuántos de ellos no han comprado casa con esa plata para todos los que trabajan ahí en un círculo de 10, 15 personas? ¿Cuántas casas el ministerio no tiene? Y lo compran bajo el nombre de la 501C3, que es exenta de taxes. Lo mismo sucede con los vehículos. ¿Por qué no estamos hablando de esto? Se reúnen, hace 2, 3 semanas se reunieron en un retiro de pastores, los de llamada final, y hablaron de puras babosadas. Entre ellos se quisieron pelear, uno le quiso pegar a otro pastor porque quería ver a sus amigos. Estupideces. Nadie está hablando lo importante. Where's the cash? ¿Dónde está el dinero? ¿Cuánto dinero están ganando los hijos de los pastores? ¿Por qué es que hay una dinastía? ¿Quién está permitiendo esto? ¿Y quién va a frenar esta situación? ¿O quién va a hablar de esto? Nadie está hablando de esto. Estamos hablando de secretarias que ganan $850 a la semana y no saben ni siquiera mandar un correo electrónico. Estamos hablando de gente que está trabajando ahí, que ni siquiera libran el salario que se les está pagando. ¿Ustedes creen que una secretaria en el día de hoy tiene que ganar $850 a la semana? ¿Ustedes creen que eso es legal? ¿O será que está tapando secretos? Hay que callarle la boca de alguna manera. ¿Quién está hablando de esto? Nadie está tocando dónde van los diezmos y las ofrendas y cómo se distribuye. Las reuniones pastorales deben de ser cosas de este tipo que se tienen que hablar y no se hablan. Por ejemplo, una de las leyes federales es que las 501C3 tienen que reportar públicamente cuánto entra al non-profit, en qué se gasta, cuántos salarios y en qué sale el dinero. Se tiene que justificar. Una pregunta les voy a hacer a ustedes. ¿Ustedes creen que su pastor de ustedes el día de hoy, su apóstol, va a quitarse su dinero de él para darle a los pobres, a la viuda, para tener una ayuda a la comunidad? Yo voy a hacer una pregunta. No estoy diciendo que todos los pastores son malos, pero sí te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú te das cuenta? Tú te vas a dar cuenta quién es tu pastor dependiendo cómo él ayude a la comunidad. ¿Hay programas en tu iglesia que ayuden a la comunidad? Quizás creciendo árboles o dándole comida a los pobres o ayudándole a los ciegos o ayudándole a los viejitos. No lo hay. No lo hay. Ahora, lo tremendo de las non-profit es que están ahí exentas de pagar impuestos porque están ayudando o contribuyendo de alguna forma a la comunidad. Vuelvo a lo mismo, son parte del sistema gubernamental. Ellos le pertenecen al gobierno federal y la verdad es esta. Todo el mundo sabe, y los mayores jueces y los políticos y todo el mundo sabe que no es justo que las iglesias no paguen impuestos. No es justo. Ahora, ¿quién está controlándolos? Les voy a hacer una pregunta. Y eso está tremendo. ¿Dónde cuenta la ofrenda tu pastor? ¿En su casa? ¿Su familia cuenta la ofrenda? ¿La secretaria cuenta la ofrenda? Les vengo a decir que están quebrando la ley. Les vengo a decir que eso es ilegal, que está en contra de la ley federal. ¿Por qué? Porque ellos dicen ahí, hay una ley que dice que ellos no pueden contar el dinero en su casa, que ellos no deben de tener ni la familia, ni los empleados de la iglesia, ni nadie que se encuentre cercano a ellos contando el dinero o tocando el dinero. Tiene que haber un CPA privado, una compañía CPA que cuente el dinero, que hayan cámaras, y no puede ser entre 1 o 2 personas, tienen que ser entre 3 testigos o más. ¿Por qué? Porque quién sabe, el dinero cambia a la gente y esa es la ley. ¿Dónde cuentan ellos la ofrenda?